La paz del Señor. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. El Ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. Día jueves 23 de julio. Dios les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Espero que estén bien en su familia, en su trabajo, en su negocio, a donde quiera que usted esté. Deseo que la gracia del Señor sea completamente manifestada en cada uno de sus vidas. Es para mí este hermoso y bello privilegio estar nuevamente con ustedes en la transmisión del programa llamándolos al arrepentimiento. ¿Por qué llamándolos al arrepentimiento? Porque es el mensaje que Cristo predicó. Su antecesor, Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para que el Señor entrara de lleno, lo predicó también. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Juan murió, Cristo siguió con la prédica del mismo mensaje: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Por eso, el nombre del programa, llamándolos al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y eso es una institución dada por Cristo, a que se predique el Evangelio por todo el mundo, para que todos los que crean en Jesucristo sean salvos. No traemos un evangelio distinto, no traemos un nuevo evangelio, sino que ya el que ha sido predicado por Juan el Bautista, por Cristo, por los apóstoles, por el apóstol Pablo y todos los que le han precedido, los que están predicando el evangelio de arrepentimiento, los que están predicando verdaderamente la verdad de la sana doctrina, es la que continuamos predicando a cada uno de ustedes en esta oportunidad, porque el llamar al arrepentimiento tiene que estar en cada labio de cada ministro, de llamar al arrepentimiento a sus seguidores, como lo hacemos en esta oportunidad. Y para llegar al arrepentimiento, el hombre tiene que confesar sus pecados delante del Señor Jesús. Delante del Señor Jesús, y no delante
de una persona, sino que delante del Señor Jesús, porque Él es el que perdona, el que limpia y purifica de pecado a todo aquel que quiere nacer de nuevo, que quiere nacer del agua y del Espíritu. Por lo cual, bendiciones, mis estimados hermanos, en esta hermosa y bella tarde, donde el Señor nos concede estar nuevamente delante de su presencia, esperando que Él unja mis pensamientos, unja mis labios, unja su palabra que va a enviar a mis labios para poder predicar el mensaje de la palabra del Señor. Es que espero que ustedes nos presten un momento de su atención, un momento de su tiempo, porque sé que muchos tienen el tiempo restringido en su quehacer, en la oficina, en el trabajo, pero los que están en sus hogares pueden tener el tiempo para escucharnos y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y vuelvo a repetirlo, que nos escuchen y que den su seguir al canal y compartir el mensaje de la palabra del Señor. Sé que algunos están viendo los programas o los mensajes en el canal de YouTube, donde también les suplico, por favor, háganos crecer en la suscripción del canal de YouTube y el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta oportunidad quiero saludar a mis estimados hermanos de Panamá, hermanos de Panamá que nos escuchan. En Panamá, la gracia del Señor sea derramada, sea manifestada en cada uno de vuestros corazones. Que su gracia y su presencia les cubra y les dé rica y abundante bendiciones. Hermanos de las distintas congregaciones, que el Señor sature cada uno de vuestros ministerios en los lugares a donde están predicando. A Dios sea la gloria. Iglesia, bendiciones para con cada uno de ustedes en esta oportunidad, y déjense guiar por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo ilumine sus pensamientos y que ponga entendimiento y sabiduría en la palabra de Él, y ustedes serán completamente bendecidos en el nombre santo del Señor, como los que nos escuchan. En Puerto Rico, bendiciones, mis estimados hermanos, como los que nos escuchan
también en Nicaragua. Bendiciones, mi estimado hermano de Nicaragua, que la gracia del Señor sea derramado en cada uno de ustedes. Mis estimados hermanos, en esta oportunidad traigo el siguiente tema, ya está puesto en la pantalla de su receptor, y el tema que traemos para esta hermosa y bella tarde es los pecados de Jeroboam. Los pecados de Jeroboam. Este es el tema. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 23 al 26. Dice la palabra del Señor como está escrita. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, y en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Ariel, y de 50 hombres de los hijos de los galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Tema: los pecados de Jeroboam. Importante redactar la remembranza del episodio más horrendo y pecaminoso que un hombre lo hizo con todo conocimiento, porque lo hizo con todo conocimiento, porque él perfectamente conocía quién le había puesto en el reino de Israel. Él no era un hombre desconocido. Él era un hombre que conocía y conoció la palabra de Dios a través del profeta Ahías. Dios le bendiga, hermana Damaris Urrutia, que la gracia del Señor sea derramada en su vida, en su familia, en la congregación donde usted asiste, que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones en su lugar. Creo que es en Chile. Un saludo para todos los hermanos de Chile.
Él conocía completamente la palabra de Dios dado por el profeta. En consecuencia, por los pecados de primero Salomón, que pecó delante de la presencia del Señor, que cuando fue viejo se inclinó a la idolatría. Y ahora no, el Señor Jehová no rompió el reino en los días de Salomón por amor a David, su siervo, pero lo prometió y dijo que lo iba a romper en los días de su hijo, tal como fue, así como llegó la ruptura del reino, o sea que de 10 tribus, y quedando en el reino del sur 2 tribus. Y esto fue consecuencia de una petición que el pueblo de Israel hizo ante los ojos de Roboam, hijo de Salomón. Que el pueblo le dijo: mengua la carga del yugo que vuestro padre puso sobre nosotros. Y él le dijo: vuelvan entre 3 días y les tendré la respuesta. Y fue y consultó primeramente con todos los ancianos del consejo de su padre, los cuales aconsejaron que si era benevolente y hacía bien al pueblo, el pueblo lo seguiría, y que menguara la carga del yugo que había puesto su padre sobre ellos. Luego va y consulta con todos los jóvenes príncipes que se criaron juntamente con él, y les pide consejo. Y le dicen los príncipes que se han crecido con él: ¿qué decís vosotros en el consejo que el pueblo quiere? Los ancianos aconsejaron así y así, ¿y qué decís vosotros? Y ellos le respondieron: así dirás al pueblo: el dedo más pequeño de mi mano es más grueso que los lomos de mi padre. Y si mi padre los castigó con látigo, tú los castigarás con escorpiones. Escorpiones es el nombre de un látigo de 7 puntas, y en cada punta tiene ya sea un huesito o un fragmento de hierro para que penetre la piel del azotado
y le rasgue la carne y lo haga sangrar terriblemente. Ese es el látigo verdugo de escorpión. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión, él tomó la decisión de menosprecio al pueblo de Israel, para que se cumpliera la profecía que Ahías le había dado a Jeroboam, que él iba a ser rey sobre Israel. Hermano, vuelvo a repetir, el conocimiento en los pensamientos y en el corazón de Jeroboam sabía quién le había dado el reino en sus manos, y que no era por voluntad de hombre o porque él se lo merecía por su justicia, sino que era por voluntad de Jehová, Dios de los ejércitos, que el reino se estaba dividiendo en esa oportunidad. Pero veamos los pecados de Jeroboam que se mencionan en todos los reyes de Israel, porque en cada rey que asumía el reino en Israel se menciona a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Si usted analiza en todos los reinos de los reyes de Israel, aparecen los pecados de Jeroboam. ¿Por qué? Aparecen porque fue lo más abominable, lo más blasfémico delante de los ojos de Jehová, como él procedió en sus pensamientos y en su corazón con el pueblo de Israel. Veamos algo importante. Creo que en Primera de Reyes, capítulo 16, está el mensaje de la ruptura de el reino de Israel. Capítulo 14 de primer libro de Reyes. En el versículo 10, vamos a leer el versículo 9. Y dice: esta palabra: amén. Quiero hallar un versículo para leer. El versículo 7 dice así: ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel,
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Esto por los pecados cometidos por Jeroboam. ¿Por qué esta sentencia? ¿Por qué este pecado de Jeroboam? Porque él, en el capítulo 14, cuando fue dado el reino, dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Y se volverá a Roboam, rey de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto que hizo Jeroboam con consejo, buscando pleno consejo, porque él sabía plenamente a quién adoraba Israel, y cumplían con los mandamientos de Dios en la ley de Moisés, que ellos, el lugar que el Señor escogiere para poner su nombre, allí tenían que acudir todos los judíos, todas las tribus de Israel, a ofrecer sus ofrendas de paz, sus sacrificios y holocaustos, porque eran 3 fiestas que se hacían en el año: la de la Pascua, la de la cosecha, la de los tabernáculos. Y estas 3 fiestas era indispensable. Todo el pueblo tenía que presentarse delante de Jehová en estas 3 fiestas. Y ahora la conspiración en el corazón
y la mente diabólica que se forjó Jeroboam en esta oportunidad. Consultó con su consejo, pero por en medio de todo esto estaba la fiesta de Jerusalén. Y él pensó en su corazón y en sus pensamientos que si el pueblo iba a las fiestas, el pueblo se iba a volver contra Roboam, rey de Judá. Hermano, una de las cosas que quiero decir, cuando Dios habla, la palabra del Señor no puede ser abrogada. Tiene completamente firme el cumplimiento de todo lo que se va a hacer. Y en ninguna parte de la Escritura, ni en la historia humana, hemos visto que una promesa de Dios haya sido abrogada o anulada, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, lo confirma, lo hará. Pero la mente de este hombre fue reducida a incertidumbre, a impotencia, que si el pueblo subía a Jerusalén a hacer sus fiestas acostumbradas, él se iba a quedar solo. Vuelvo a repetirlo, Dios lo había puesto como rey y le había dicho, si guardaras mis mandamientos, mis leyes, mis preceptos, y anduvieres como anduvo David mi siervo, te haré casa estable. Una promesa grande, como la promesa que le había hecho a David cuando él vivía, y que David respetó esta promesa, pero Jeroboam no respetó esta promesa, sino que en su mente fraguó cómo ser estorbo para que el pueblo alabara verdaderamente al Dios de los cielos y que sacrificaran a Él sus sacrificios y sus ofrendas. Jerusalén era el lugar de los sacrificios, de las ofrendas y la reunión del pueblo. Pero ahora veamos en una mente distorsionada, que esta mente distorsionada no solo pone un lugar de adoración, sino que pone dos lugares de adoración para poder así cubrir todo el territorio de las 10 tribus que estaban en su reino. Uno en Betel y otro en Dan.
lugares distintos y lejanos, pero cuando ya ha elaborado estos 2 becerros de oro, reúne al pueblo y le dice al pueblo: basta ya, oh Israel, de subir a Jerusalén. He aquí están tus dioses que te hicieron subir de Egipto. Presentó a 2 becerros de oro como el Dios del éxodo de Israel de Egipto. Y el pueblo inmediatamente correspondió a la oferta que el rey les estaba dando. Y así fue como cortó que Israel fueran a adorar al Dios verdadero, a ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios y sus holocaustos. Y así es como Israel se separó o se apartó de adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, por la inducción y la artimaña de la astucia de un hombre que con artimaña rompió la verdadera adoración al Dios verdadero. Y esto, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, es grande y perverso y destructivo delante de los ojos de Dios. Un pecado blasfémico de rebelión, como en algunas oportunidades puede estar sucediendo en nuestros lugares, en nuestras congregaciones, a nivel de todo el mundo. Están sucediendo muchas cosas negativas que se están implantando en la mente y el corazón de la persona, porque esta inducción a pecar está en el pensamiento y en el corazón de la persona, de muchas personas, que si les presentan un evangelio nuevo, corren a él. Y si les presentan un nuevo santo, inmediatamente las personas corren a él. Como por ejemplo, aquí del Salvador, a San Romero. ¿Qué atributo de santo tenía San Romero? Un hombre idólatra, blasfémico, delante de la presencia del Señor. Pero ahí la institución lo catapulta a santo,
Y desde antes que lo catapultaran al nombramiento de santo, ya la gente le comenzaba a encender candelas y a adorarlo, a venerarlo. La mente de las personas, de muchas personas, es así que la mente es cambiante, inmediatamente da revolución completa para reconocer lo que no es Dios. Y esto sucede en varios momentos, ejemplos que han venido sobre la tierra. Cuando José Luis Miranda vino a El Salvador y se manifestó El Salvador y dijo: yo soy el Cristo. Al nomás manifestarse como el Cristo, ya en la tierra de aquí de El Salvador, inmediatamente se acumularon multitudes de personas siguiéndolo por la declaratoria que él dijo: yo soy el Cristo, ya estoy en la tierra. Corrieron muchas personas a recibirlo, a avivarlo. Inmediatamente congregaciones de algunas iglesias se unieron con él y le pusieron el título a sus iglesias, a sus congregaciones, creciendo en gracia, reconociendo a un hombre que se autodominaba Cristo, que ya estaba en la tierra. Y ustedes conocen la historia de José Luis Miranda, que estuvo en algunos países de donde lo expulsaron. Creo que Colombia o otro país lo expulsaron y vino a aparecer a El Salvador. Y muchos lo siguieron. Pero tiempo después, cuando lo cuestionaron, él dijo que no era el Cristo, sino que era el anticristo. Y comenzó a que la gente se maquillase en su piel, o se esculpiese en su piel el 666. Y estaba haciendo una aberración tan terrible en El Salvador, que El Salvador lo tuvo que expulsar hacia los Estados, se fue a los Estados Unidos. ¿Qué fue de él? No sé. Pero hay mucha gente que no entiende la Escritura, que no entiende el tiempo de la profecía. ¿Qué me dice a mí la profecía de la venida del Señor en gloria? ¿Cómo aparecerá? Mateo 24, versículo 29, 30 y 31, allí va a encontrar cómo va a aparecer el Señor en gloria. Cómo lo relata la Escritura. He aquí, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y con poder en las nubes del cielo. Entonces, este es el primer vestigio de todos aquellos que se hacen pasar por el Cristo
y que miles de personas le siguen, pero no se ha visto la manifestación de él venir en las nubes del cielo. Y una cosa que les quiero decir, que no solo vendrá Cristo, sino que vendrán millones de millones que corresponde a la iglesia salvada por él, como su pueblo. Toda esta magnitud magna y presente en los cielos será un tremendo y gran prodigio de ver a una multitud, a un pueblo grande descender con el Señor Jesús a la tierra, pero muchos tienen la mente cerrada y creen a todo lo que les dicen y corren y se hacen prosélitos para defender a capa y a espada todo lo que su doctrina de error y engaño les está metiendo en la cabeza. Así, literalmente, fue como lo hizo Jeroboam, meter en los pensamientos y en el corazón del pueblo de Israel que Dios era un becerro de oro que no se movía, que estaba anclado en la plataforma o en el altar donde había sido enclavado, pero todo Israel corrió para adorarle. Y el pecado de Jeroboam fue inmensamente blasfémico, por lo cual Dios tuvo que darle sentencia a Jeroboam, como leí en el capítulo 14, versículo 9 que leímos, que dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras la espalda. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así de siervo como libre, en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que se acaba. Mira qué sentencia más fuerte y destructora que estaba cayendo sobre la casa de Jeroboam.
como lo dijo el profeta Elías, en la sentencia que dio para Acab y para Jezabel, que también que toda la casa de Acab, los que murieren en la ciudad, los perros lo iban a comer, y los que murieren en el campo iban a ser devorados por las aves del cielo. Y esto se cumplió con la sentencia también de Jezabel, que Dios había dicho por el profeta que Jezabel se la iban a comer los perros, y que Jezabel sería como estiércol sobre toda la tierra. Y se cumplió cuando aquellos eunucos la lanzaron de la parte alta de la torre por mandato de Jehú, y que ella cayó a los pies de los caballos, y su sangre salpicó las paredes del edificio, y Jehú la pisoteó con los cascos de sus caballos, y que entró para comer, para embriagarse, y después de que ha comido y de que se ha embriagado, le dice a sus soldados: bajen, vayan y entierren a esa maldita, porque es hija de rey. Pero cuando los enviados llegaron al lugar, no encontraron el cuerpo de Jezabel. Solo encontraron la calavera, ya toda la piel, la carne del rostro lo habían comido los perros, como toda la carne y huesos del cuerpo de Jezabel había sido devorada por los perros, y solo habían dejado la calavera y las palmas de su mano y sus pies, porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra como Él la establece. Y muchos de estos reyes de Israel hicieron de conformidad como los pecados que hizo Jeroboam, porque vuelvo a repetir, si ustedes leen todo este segundo libro de Reyes, van a encontrar que hicieron de conformidad a los pecados de Robán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y por eso Dios los cortaba. No solo fue con Acab, no solo fue con Roboán, sino que también fue con Asa, que hizo de igual manera, haciendo pecar al pueblo con sus ídolos y sus idolatrías. Y ahora, ¿por qué tomé porque para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad, los pecados de Jeroboam,
porque están mencionados en todo el segundo libro de Israel, de conformidad cómo hizo pecar a Israel. Ahora estamos con Azarías, que también hizo lo mismo y que fue muerto porque no se apartó de los pecados de Jeroboam. Porque mi estimado hermano, mi estimada hermana y amigo, muchos se dan color, muchos se sienten santos, muchos se sienten limpios de corazón, que generan en esta tierra la santidad, generan en esta tierra la voluntad de Dios, según ellos, según sus pensamientos. Pero vamos a cómo han inducido al mundo entero en caer en este pecado abominable delante de la presencia de Dios. Si la idolatría es el pecado más grave y abominable delante de la presencia del Señor, pero cuando se habla de idolatría, ellos se retractan y dicen: nosotros no hacemos eso. Ellos dicen: no hacemos eso, pero sus hechos y sus frutos hablan perfectamente lo que hacen y cómo esclavizan el corazón y la mente de las personas. La mente, vuelvo a repetir, del más poderoso y del más débil, porque esclavizan por completo en su religiosidad a toda la mente que está oscura, que está en tiniebla, que está cegada por todas las cosas que le presentaron sus padres. Recuerda, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, que cómo comenzó la esclavitud en nuestras Américas, porque en el mundo conocido antes, ya la esclavitud religiosa estaba puesta por Roma, pero en nuestros nativos de Centroamérica no había religiosidad impuesta de determinados santos, de determinadas imágenes. Ciertamente que nuestros nativos, por la ignorancia, adoraban al sol, la luna, las estrellas, y a otros, a quienes daban culto, daban adoración, pero eran libres en los rituales que ellos hacían. Pero cuando aparece el descubrimiento de las Américas
Hernán Cortés, Cristóbal Colón y los otros, de donde habían sido enviados. Era de la misma sede religiosa, católica y romana, para que esclavizaran a todos nuestros indios. De todos esos indios somos descendientes. Y como se les esclavizó tan enormemente que la religión católica era la única y que la debían de enseñar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todas las generaciones. Ahora, cuando nosotros presentamos el mensaje de la palabra del Señor, hay muchos que hasta la vez nos dicen: en la religión que me dejaron mis padres, en esa voy a morir. ¿Sí? La esclavizante. Porque aún hasta el día de hoy hay muchos esclavos en esta religiosidad, y muchos defienden y dicen: en la religión que me dejaron mis padres voy a morir. Pero no toman en cuenta, solo dicen: voy a morir. Como dice algunos en el refrán, con el perro muerto se acaba la rabia. Y esto que dicen voy a morir, en su mente no está la vida eterna, no está el reino de los cielos, no está el gozar de una vida mejor, sino que es morir y ser exterminado. ¡Qué ignorancia, qué esclavitud tan grande, que los famosos llamados de la iglesia verdadera, como ellos dicen, están instituyendo en la esclavitud a todo el mundo entero. Pero yo te traigo noticias favorables a que rompa las cadenas de la esclavitud donde estás viviendo. Y esta esclavitud la puede romper la sangre de Cristo Jesús, porque solo la sangre de Cristo Jesús rompe esta esclavitud. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora te he predicado verdad. Si tú quieres ser libre, ¿por qué no abres tu corazón? Abres tu mente, tu entendimiento, y aceptas a Cristo como tu Rey y Salvador personal. ¿Qué me dices? ¿Lo quieres hacer? Levanta tus manos al cielo, abre tus labios y haz esta oración y dile: Señor Jesús, soy pecador, encadenado bajo la falsedad del engaño y el error. Y no hay otro que me pueda salvar, sino que tú puedes romper la esclavitud de la religiosidad en la cual he vivido hasta este día, pero que ahora en tu nombre se rompe
porque vengo para recibirte como mi Rey y Salvador personal de mi vida, y a decirte: perdona mis pecados, mis iniquidades, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si esto lo has hecho, mi estimado hermano o amigo, hoy hermano, que el Espíritu Santo te llene, te guíe y te santifique para el encuentro feliz de tu Redentor y Redentor mío. Ora, estudia, congrégate en una congregación espiritual donde te prediquen la verdad de Cristo. Y es así como os vuelvo a repetir: sintonícennos a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición, compartan el mensaje y den seguir para que la comunidad cristiana reunida en este canal crezca más. Es así como el ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentaron su mensaje llamándolos al arrepentimiento. Que la gracia del Señor sea manifestado en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Dios les bendiga grande y poderosamente hasta el día de mañana, si el Señor nos permite predicar un mensaje más.